Hola, sean muy bienvenidos nuevamente a este canal. Hoy continuamos con Estudiemos la Biblia, segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Y vamos a comenzar desde el versículo 1 al versículo 2. Y dice así: Nosotros, colaboradores de Dios, les rogamos que no reciban su gracia en vano, porque Él dice: En el momento propicio te escuché, y en el día de salvación te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. Fin de los versículos. Se les dice a los corintios que no menosprecien la gracia de Dios, es decir, la salvación que Dios les ha dado. Sabemos que hay muchas maneras de menospreciar este don maravilloso. Uno de ellos es volvernos a la carne y volver a complacernos con los placeres mundanales que son enemistad con Dios. Por ejemplo, ya sabemos, borracherías, idolatría, fraudes, avaricia, fornicación, adulterios, mentiras, etc. Cosas que no son dignas de un cristiano. No son fruto del Espíritu ni obras de la justicia. Otra forma de menospreciar la salvación es ser indiferente, para con Dios, que ya siendo salvos nos detenemos y dejamos de perseverar y nos acomodamos al siglo presente, adaptando las prácticas del mundo y siguiendo sus principios corrompidos que no van acorde a la enseñanza de Dios. Recordemos que el redimido debe mantenerse en el camino del Señor, siguiendo las enseñanzas de su Señor y tratando de imitarla a Él. No estamos para imitar a una persona humana, sino para imitar a Cristo. Pues cualquiera que no se niega a sí mismo no es digno del Señor. Por lo que entendemos que no es el que dice ser salvo el que llegará al reino de los cielos, sino el que siendo salvo practica su fe y lleva fruto de su salvación. Pues no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que haga la voluntad de Dios. Por tanto, cualquiera que se haga llamar salvo, pero no practica buenas obras ni ama a Dios, entonces no lo es. O si lo es, ha menospreciado su salvación y la ha tenido por inmunda, por lo que le espera una horrenda expectación de juicio, a menos que se vuelva al Señor, el cual ciertamente puede perdonar sus pecados y limpiarlo de toda maldad. Pues mientras estemos en este cuerpo carnal, estaremos siempre expuestos a caídas. Si los grandes, por ejemplo, Salomón, que fue el rey más sabio, cayó por lo mismo que él hablaba en los proverbios de la mujer adúltera o de las mujeres que apartaban del corazón al hombre, cayó. Y así aquel valiente varón guerrero David también cayó bajo este tipo de pecado. Y así podríamos estar nombrando varios ejemplos, pero lo importante es que nosotros nos levantemos. Es cierto que no es que yo diga hoy me levanto. No, con la ayuda del Señor lo haré, porque
obviamente nosotros no alimentamos al Señor, sino que es Él nuestra vida, Él es nuestra salud y Él es el que nos da la fuerza. Lo importante es que no nos rindamos, sino que sigamos su camino. Y evitemos siempre justificarnos a nosotros mismos, pues el único que puede justificarnos delante del Padre es nuestro Señor. Así que este consejo que era para los corintios, que no tengamos en vano la gracia del Señor, también es para nosotros. Dios nos ayude para que fortalezcamos nuestra fe en Él y que esta salvación siempre, siempre, siempre la valoremos, porque es el mayor tesoro que podemos nosotros tener en esta tierra. Pasaríamos ahora a los versículos 3 al 13. Y dice así: por nuestra parte, a nadie damos motivo alguno de tropiezo, para que no se desacredite nuestro servicio. Más bien, en todo y con mucha paciencia nos acreditamos como servidores de Dios, en sufrimientos, privaciones y angustias, en azotes, cárceles, tumultos, en trabajos pesados, desvelos y hambre. Servimos con pureza, conocimiento, constancia y bondad en el Espíritu Santo y en amor sincero, con palabras de verdad y con el poder de Dios, con armas de justicia, tanto ofensivas como defensivas, por honra y por deshonra, por mala y por buena fama, veraces pero tenidos por engañadores, conocidos pero tenidos por desconocidos, como moribundos pero aún con vida, golpeados pero no muertos, aparentemente tristes pero siempre alegres, pobres en apariencia, pero enriqueciendo a muchos como si no tuviéramos nada, pero poseyéndolo todo. Hermanos corintios, les hemos hablado con toda franqueza, les hemos abierto de par en par nuestro corazón. Nunca les hemos negado nuestro afecto, pero ustedes sí nos niegan el suyo. Para corresponder del mismo modo, les hablo como si fueran mis hijos. Abran también su corazón de par en par. Fin de los versículos. Bien, hace ya 2 capítulos vemos que Pablo, junto con su compañía, defienden su ministerio. Y es bastante triste que ellos hayan tenido que recurrir a ello. Pues ya sabemos que habían algunos de los corintios que se habían exaltado, se habían vuelto arrogantes, a tal punto de menospreciar al apóstol Pablo. Pero él trataba de siempre de ser honesto, de demostrar que todo su trabajo que hacía era para el Señor. Lo hacía con toda honestidad y no solo eso, sino que por causa del Evangelio tuvo que él y su compañía sufrir muchas dificultades, pero todo por amor a los corintios, a las demás iglesias y por las almas perdidas. Por eso es necesario que tengamos siempre en cuenta los que trabajan entre nosotros, que los tengamos en mucha estima, pues ellos son colaboradores del Señor como también lo somos nosotros. Pero cuando menospreciamos a nuestros hermanos, ¿qué provocamos? Solo división. Y el único que provoca división sabemos que es el diablo. Por lo tanto, no seamos servidores del diablo, sino de Cristo, unificando, siendo prontos para transmitir comunión y armonía. Así que, mis hermanos, y tal como lo decía el apóstol Pablo, él muchas veces se podría ver triste, y claramente en el mundo vamos a tener aflicciones, pero él las sufría por causa del Evangelio, y ciertamente vivía momentos difíciles, pero vivían contentos, vivían esperanzados, sabían que más allá del sol les esperaba un reino celestial, una vida eterna de reposo por siempre, por los siglos de los siglos. Y así para cada uno de nosotros, mis hermanos. Sabemos que las aflicciones que ellos vivieron y que nuestros antepasados también vivieron, no son comparadas muchas veces a las que nosotros vivimos. No puedo yo ponerme como ejemplo de nada, en ninguna manera, hermanos, pero recordemos que en otros lugares del mundo hay hermanos que lamentablemente llevan la muerte día a día, mas nosotros se nos ha dado la oportunidad de vivir. Y es cierto que tenemos no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades de las tinieblas, y que harán lo posible para que caigamos. Pero recordemos siempre esto:
aquel que está con nuestros hermanos y estuvo con el apóstol Pablo y estuvo con todos los apóstoles del Señor, también está con nosotros y Él nos ayudará si es que también nosotros queremos perseverar en su camino. Bien, mis hermanos, continuamos ahora con los versículos del 14 al 18. Y dice así: no formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tiene en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios viviente, como Él ha dicho: viviré con ellos y caminaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade: salgan de en medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro, y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Fin de los versículos. Ya hemos analizado sobre esto, pero es necesario siempre recordarlo. Hermanos, cierto es que no podemos unirnos en matrimonio con incrédulos, aunque el incrédulo o la incrédula, ¿no?, haga un compromiso de que no será un impedimento o que se unirá a la iglesia, no se debe aceptar. Primero, que cumpla, que se vean sus frutos de la justificación, si no, en ninguna manera, porque Satanás se disfraza de ángel de luz y siempre hará todo lo posible por hacernos caer. Nos tratará de engañar de alguna forma u otra. La señorita del mundo se verá tierna, dulce, agradable, incluso aparentará buenas obras, pero por dentro puede ser un mismo infierno, hermano mío. Lo mismo un varón puede presentarse al principio educado, tierno, bueno, agradable, y que está comprometido con usted a ir a la iglesia, a creer en Dios, pero por dentro también luego se demuestra lo que es cuando lamentablemente ya usted dio el paso. Por eso, la recomendación es: no se puede casar usted con alguien fuera del Señor, porque casarnos es un compromiso para toda la vida, y si alguno lo rompe, no puede volver a casarse a menos que sea por adulterio. Pero en tal caso, mejor sería que se casara con alguien que pueda demostrar frutos de su salvación. Ojalá que no días, ni semanas tampoco, ni meses, sino años. Que usted pueda decir: este verdaderamente es un cristiano, porque ha perseverado durante los tiempos. Y hermanos, esto es en serio, hermano mío. La palabra de Dios es nuestra autoridad y nos dice: no os unáis en yugo desigual. Si Dios nos manda por su palabra algo, ¿qué sacamos nosotros con remar para el lado contrario? ¿Qué sacamos con de desobedecerle, perdón? ¿Ganamos algo? Pregunto, ¿ganó acaso algo el pueblo de Israel cuando desobedeció a Dios? Aquellos ejemplos han quedado para nosotros. Y yo mismo puedo decirles y advertirle a cualquier joven o señorita o hermano adulto que ya quiera contraer matrimonio con alguien de afuera, que sería un grave error. Porque yo mismo he visto matrimonios que han fracasado porque se casaron en yugo desigual. Porque estamos, mis hermanos, los cristianos, los redimidos, estamos para obedecer a Dios, estamos para vivir por Él. Y Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Si yo tomo mi propio camino, menospreciando la instrucción de mi Señor, entonces, ¿qué me espera? Solo consecuencias de mis malas decisiones, como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, acuérdese que no quiso aceptar la palabra de Dios cuando ellos mismos, le dijeron a Jeremías: nosotros haremos todo lo que el Señor nos mande. Pero ellos no, ellos querían otra cosa. Y muchas veces así somos nosotros. Queremos que Dios nos diga otra cosa, lo que nosotros queremos. Pero cuando Dios nos dice lo contrario, ¿qué solemos hacer? Lo que indica nuestro corazón, lamentablemente. Y estos ejemplos, hermano mío, por algo están en la Biblia, para nosotros no cometer aquellos errores, porque
si vemos las consecuencias de los hombres que siguieron su propio corazón más que seguir la instrucción del Señor, lo único que obtuvieron fueron consecuencias terribles. Por lo tanto, recordemos que vivimos para Dios, no para agradarnos a nosotros mismos. Si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ahora bien, ya les comenté que si alguien se casó en su vida pasada con alguien incrédulo, no es lo mismo. Pero si quiere ver sobre este asunto, le invito a escuchar el capítulo 7 de Primera a los Corintios, que está en el canal. Ahora bien, también debemos evitar las malas amistades con personas del mundo, pues lo único que harán en nosotros serán corrompernos, pues las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, y las conversaciones que tiene el mundo no son de santidad, bondad, fe, paz y amor, sino mayormente son de contiendas, celos, envidias, lujuria, codicia y entre otras cosas que no son dignas de mencionar. Y es por este motivo que el Señor les dice: salgan de en medio de ellos y apártense. Miren, sí podemos tener compañeros de trabajo o vecinos y personas con las que compartamos. Eso es inevitable, porque de otra forma habría que salir del mundo, dice el apóstol Pablo. Pero lo que no debemos hacer es mezclarnos y asociarnos teniendo amistad. Y no es que lo diga yo, lo dice la palabra del Señor. No es que a mí se me haya ocurrido decirle esto. No, es que la palabra del Señor lo dice así. Si nos mezclamos, si tratamos de hacer una amistad con personas del mundo, claramente que puede terminar en un mal desenlace. Ahora bien, si es que ya lo he dicho anteriormente, si usted o yo, alguno de nosotros, en algún momento alguien fue perdonado por el Señor, fue salvo y llegó con amigos del mundo, claramente, si ellos no son un impedimento para servir al Señor y se han adaptado a usted y han dicho, no, me gusta que camines por este camino y no están tentándolo para caer de nuevo, puede conservar a esos amigos, siempre y cuando también usted esté aprovechando cada instante para poder hablarles del Señor, ya que si el Señor le permite estar en aquel lugar, es para que usted trate de salvarlos a ellos del fuego eterno. Y entonces, trate de no corromperse, evite las conversaciones malas que terminarán corrompiéndonos. Yo mismo les digo, también en mi proceso de conversión tuve que comenzar a dejar de lado a ciertas personas que estaban yendo tras el mundo y a pasos agigantados iban a la perdición, y tuve que apartarme de aquellos, porque ciertamente lo único que iban a hacer en mí era el mal. Pero hubieron algunas amistades que se adaptaron a mí, y en vez de contradecirme, en vez de hacerme un daño, ellos lo valoran. E incluso dice la palabra del Señor que hasta las piedras hablarían. Y en este caso he podido ver, mis hermanos queridos, que muchas veces yo no tengo ni siquiera que mencionar que soy cristiano y ellos son los primeros en andar publicando. Pero por ello mismo, también teniendo en derredor una nube de testigos, también debemos obrar de buena forma, teniendo obras dignas del Señor, obras dignas de arrepentimiento. Mis hermanos, si hay algo que cometemos un error muchas veces, e incluso yo también he cometido este error, y es que, ¿dónde deberíamos tener amigos nosotros? ¿En el mundo? No, deberíamos estar rodeados de amigos en la iglesia, porque la iglesia es una hermandad. Bueno, así debería ser. Allí deberían estar los mejores amigos. Pero pasa que, lamentablemente, hay lugares donde está completamente corrompidas las iglesias, donde ya no hay hermandad, sino que prácticamente pareciera un empleo, un lugar de trabajo. Yo voy a cumplir mi rol, termino mi jornada laboral y me voy a mi casa y termina. Pero, ¿cuál es la hermandad? La hermandad es donde hay comunión, donde hay una amistad, donde se siente el amor fraterno. Y yo creo que muchas veces en la iglesia falta eso.
Al menos puedo decir que yo lo he podido vivir esto y produce una gran tristeza. Si usted en su iglesia tiene comunión y puede disfrutar de ella, disfrútela, tenga amigos y no permita que por nada el enemigo provoque divisiones. No, el único que provoca divisiones entre los hermanos es el enemigo. Así que mis hermanos, el Señor nos bendiga, nos ayude también y que podamos nosotros perseverar en el camino del Señor. No nos olvidemos que estamos para vivir por Él, porque Él ha hecho en nosotros una nueva vida y esta nueva vida le pertenece a Él. Mis hermanos, le agradezco su tiempo, que mi Señor les bendiga grandemente y que tengan un excelente día. Mi Señor les bendiga.